Bien, tenemos la ecuación de Bernoulli. Seguimos con ecuaciones de primer orden. La ecuación de Bernoulli tiene esta forma. Y de hecho, bueno, ustedes ya conocen la forma porque les pedí en el primer examen parcial que la clasificaran. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, es de grado n por el término y a la n, ¿sí? Es de grado n, es de orden 1 y es homogénea. Ahora, ¿cómo la vamos a resolver? No podemos separarla, entonces ese es un problema. Si pudiéramos separarla, bueno, la resolveríamos como ecuación separable. Que no podemos resolverla por factor integrante por este factor y a la n. Entonces, lo que pensamos es, si no lo tuviera, podría resolverla como una ecuación lineal. Bien, entonces, el intento es proponer un cambio de variable en donde u la vamos a proponer como y a la 1 menos n, ¿sí? Noten ustedes que si de alguna manera logramos eh, introducir un factor por ahí en la ecuación que tenga esta forma, nos cancelaría este factor y a la n y nos quedaría nada más un factor con y, ya lo podríamos pasar del lado izquierdo y resolver por factor integrante. Y otra vez van a pensar ustedes, pero a uno, ¿cómo se le ocurre hacer este cambio de variable? Pues seguramente Bernoulli estuvo intentándolo hasta que se le ocurrió que este era el que funcionaba, ¿verdad? Bueno, hasta que se le ocurrió y probó que este era el que funcionaba. Noten ustedes que si n es igual a 0, si n aquí es igual a 0, pues tenemos la ecuación diferencial eh, de grado lineal, ¿verdad? Sería, si aquí es 0, sería la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1 y no homogénea por este término f que depende de x. Entonces, es homogénea, pero, a ver, aquí voy a escribir, si n es igual a 0, tendríamos y' más p de x por y igual a f de x. Entonces, se resuelve por factor integrante. Con factor integrante. Si n es igual a 1, lo que tendríamos es y' más p de x menos f de x por y igual a 0. También se resuelve con factor integrante o como Mami, ¿qué haces? Me huele raro. con factor integrante. Voy a apagar tu micrófono, chica. O por separación de variables, ¿verdad? Y si n es distinto de 0 y de 1, entonces tenemos esta clasificación en general. Proponemos ese cambio de variable. Tendríamos entonces que la derivada de u con respecto a x es 1 menos n y a la 1 menos n menos 1 por y', ¿sí? Aplicando regla de la cadena.
Y como en el cambio de variable lo que queremos es sustituir en la ecuación original la variable y por la variable u, entonces y' la sustituiríamos por 1 entre 1 menos n, aquí bueno, el exponente se simplifica, por u. Y por u', perdón. Es y a la menos n, entonces y a la n, ¿verdad? Estaba mal el factor. A ver, u', ya está, es correcto. Y entonces sustituimos y y' en la ecuación diferencial. Y', luego más p de x por y. Entonces, esto es y a la menos n. Y entonces de aquí, y es igual a u por y a la n. Ahora sí. Entonces, en vez de p, queda u y a la n es igual a f de x y a la n. Ah, pues ya, ahí llegamos, ¿verdad? A lo que quería. Todos los términos tienen un factor y a la n y entonces lo que queda es 1 entre 1 menos n, u' más p de x por u igual a f de x. O si queremos escribirla en la forma que trabajamos para el factor integrante, tenemos u' más 1 menos n por p de x por u es igual a 1 menos n por f de x. Y esta ya es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, y es no homogénea. Y es de primer orden, ¿verdad? Y la podemos resolver con factor integrante. Una vez que resolvamos para la función u, aplicamos la definición de u y encontramos la función y, ¿sí? Así, de esta manera. Vamos a trabajar con un ejemplo. Esta es la ecuación de Bernoulli de grado 2. Entonces, aquí n es igual a 2. Significa entonces que el cambio de variable va a ser u igual a y a la 1 menos 2. Sería y a la menos 1. Y entonces la derivada de u con respecto a x, porque si y depende de x, entonces también u la podemos pensar como una función de x. Entonces u' sería menos 1 y a la menos 2 por y'. Y entonces y' la podemos expresar como menos y al cuadrado por u'.
Sustituimos en la ecuación diferencial y tendríamos que en vez de y' menos y al cuadrado u', en vez de y, tendríamos, sí, aquí noten que haber simplificado nos complica la manera de pensar la sustitución. Sí es cierto que es y a la menos 1, pero nos facilita la sustitución en la ecuación diferencial si la escribimos así, como y por y a la menos 2, porque entonces u la podemos, perdón, y la podemos sustituir como u por y al cuadrado. Y que lo escribamos así permite que cancelemos estos factores y al cuadrado y tengamos una ecuación que podemos resolver con factor integrante. Entonces aquí el factor integrante es e a la integral de este coeficiente, sería e a la x. Multiplico entonces por e a la x, queda e a la x por u' más e a la x por u es igual a e a la x por e a la menos x. No, por e a la x también, ¿verdad? Y esta ecuación, entonces la podemos reescribir como la derivada con respecto a x de e a la x por u igual a menos e a la x, e a la 2x. Integramos y tendríamos e a la x por u es igual a menos la integral de esa exponencial, que es la exponencial misma entre 2 más una constante de integración. Y entonces u es menos e a la x entre 2 más c por e a la menos x. Pero u es y a la menos 1, ¿verdad? Para eso sí nos servía simplificar. Entonces, esta u es y a la menos 1. Y entonces, y es lo que teníamos a la menos 1. Esta es ya la solución general a la ecuación diferencial de Bernoulli.